Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 20 de septiembre de 2023 y esto es La Contracrónica. Hace unos meses el estado de Texas decidió instalar una barrera formada por boyas flotantes sobre el Río Grande para dificultar el aluvión migratorio que viene de la otra orilla. La barrera, de 1 kilómetro de longitud, se tendió en la zona de Eagle Pass, una pequeña ciudad tejana comunicada con la localidad mexicana de Piedras Negras, mediante 2 puentes carreteros más uno ferroviario. Este tramo de río ha sido durante los últimos años uno de los lugares de cruce más populares para los inmigrantes porque Piedras Negras es relativamente segura. El agua en ese punto es lo suficientemente poco profunda como para evitar las traicioneras corrientes tan comunes en el Río Grande. Bloquearlo no ha disuadido a los inmigrantes, simplemente los ha redirigido a puntos más peligrosos del río. Esta barrera flotante no solo ha molestado a los que tratan de cruzar a Estados Unidos de forma ilegal. El gobierno mexicano ha elevado una protesta diplomática en Washington porque considera que semejante dispositivo fronterizo viola los tratados de límites entre los dos países. El Departamento de Justicia y algunos habitantes de Eagle Pass han demandado al estado de Texas, ya que, según estos últimos, las boyas impiden la explotación del río y suponen un riesgo medioambiental. El gobierno tejano se ha defendido arguyendo que la ley les faculta para defender las fronteras, pero eso es competencia del Estado federal. El hecho es que, con o sin boyas, los cruces de la frontera no hacen más que aumentar. Solo en el mes de agosto, la patrulla fronteriza arrestó a 182.000 personas, por lo que todo indica que entraron muchísimos más. El gobierno Biden no sabe qué hacer para frenar el éxodo desde el sur. Antes del verano puso fin al llamado Título 42, una política adoptada durante la pandemia que permitía a las autoridades estadounidenses devolver inmediatamente a todos los que fuesen sorprendidos tratando de atravesar la frontera de forma clandestina. El gobierno se escudó en razones de salud pública, asegurando que era una medida temporal hasta que la emergencia sanitaria concluyese. Pero la administración Biden decidió prorrogarla el año pasado por presión de los republicanos de la Cámara de Representantes y de los estados fronterizos, especialmente los gobernados por gobernadores republicanos que llevan años pidiendo mano dura en la frontera. A pesar del endurecimiento de las condiciones y las deportaciones en caliente, el Título 42 no frenó la ola migratoria. Los cruces se siguieron produciendo. La desesperación de los que tratan de llegar a Estados Unidos es tal que no les importa ser devueltos, ya que volverán a intentarlo en otro momento y por otro lugar. En lo que todos coincidían en aquel momento era que aquel régimen de excepción, solo justificado por las restricciones pandémicas, no se podía mantener eternamente. En 2022, el gobierno anunció que pondría fin al Título 42 cuando tuviese lista una nueva política migratoria, que entró finalmente en vigor en mayo de este año. El nuevo plan contempla un incremento sustancial en los recursos para vigilar la frontera y, sobre todo, contempla también que se mejore la eficacia en el procesamiento de solicitantes de asilo. Esta nueva estrategia, conocida como del palo y la zanahoria, pretende aliviar la carga en la frontera endureciendo la vigilancia y las penas por cruzar ilegalmente, y al mismo tiempo ofreciendo otras vías para emigrar a Estados Unidos de forma legal. Esto último tiene que hacerse en origen. Los aspirantes pueden solicitar refugio en Estados Unidos, pero han de hacerlo por anticipado desde su país de origen. Lo mismo sucede con los inmigrantes económicos, a quienes se encarece que tramiten los permisos de trabajo antes de viajar a la frontera. Pero a pesar de la voluntad que el gobierno está poniendo a su nueva política migratoria, lo cierto es que siguen llegando inmigrantes en grandes cantidades, y no solo de Hispanoamérica, como es habitual. Viene gente de todo el mundo, incluso de lugares muy lejanos como la India, el norte de África o Uzbekistán, que se las apañan para llegar hasta México e intentar el cruce desde allí. Iniciativas como la del estado de Texas, con las boyas sobre el Río Grande, no servirán de nada, porque aunque el sacrificio es grande, el premio también lo es. Pues bien, para tratar este tema nos acompaña hoy en la Contracrónica Alberto Garín, que conoce de cerca el problema migratorio en Centroamérica, que es el origen de la mayor parte de inmigrantes que tratan todos los años de pasar al otro lado.
Estuve con Andrea el otro día y comentaba que Alberto Garín no se había pasado por un nuevo estudio, que no había sido el primero, se fue Rubén Arranz, tampoco el segundo fue Javier Rubio, ni el tercero, en ese caso fue Andrea, está siendo el cuarto. Y ya por fin le tengo aquí, y no para una contrahistoria, sino para una contracrónica sobre un tema del que Alberto sabe mucho, os lo digo ya, y sobre el que yo he hablado, bueno, en infinidad de ocasiones con Alberto. El tema este de la migración. Alberto, como bien sabéis, es medio guatemalteco, ha vivido buena parte de su vida allí, y Guatemala es uno de los países emisores. Es decir, cuando hablamos aquí en España de los espaldas mojadas, lo decimos muy a menudo, pero nunca hemos conocido una espalda mojada, un mojado, como los conocen allí en Centroamérica. Alberto no solo los ha conocido, sino que los ha tratado y ha tenido ocasión de investigarlo en persona. Así que para tratar este tema, que es una especie de cuento de nunca acabar, no sé, yo desde que hago la contracrónica he hablado de los problemas en la frontera entre México y Estados Unidos, y me da la impresión que seguiré hablando toda mi vida, porque no es un problema que se pueda resolver a punta de solo ley, ni a punta de solo policía, ni de solo control fronterizo. Es un problema mucho más profundo. Bien, pues hoy le he dicho que por qué no nos hacíamos este programa. Estamos metidos en nuestro nuevo libro, que versará sobre la Revolución Francesa, y ya que estábamos en el estudio le he dicho, venga, vamos a ponernos con esto, y a él le ha parecido bien. Así que nada, con todos ustedes, y ahora va a efecto de sonidos, lo advierto, como mejor todavía que el que puse en la última contrahistoria. Con todos ustedes, por primera vez en el nuevo estudio, don Alberto Garín. Muy buenas, Alberto. Y ya está. ¿Y ya está? ¿Te Bien. parece poco? Bien. He mejorado sobre el anterior, ¿eh? Y al menos lo has puesto en el momento oportuno, no ha salido de manera improvisada. No, la última vez es que me salieron unos aplausos. Y luego ya tuve que meter el catapún ese que te puse. Este es mejor, porque este iba trompetilla. Sí. Bueno, vamos a ver, ya se ha escuchado la introducción, Alberto. El tema este de la frontera sur de Estados Unidos es, como decía antes, el cuento de nunca acabar. Seguiremos hablando eternamente. Pues es que hemos de entender, y tú decías, Alberto conoce este tema, hemos de entender que, por ejemplo, para Guatemala es una cuestión ya estructural. O sea, Guatemala es un país que funciona porque un porcentaje notable de sus habitantes han sido mojados, que se han ido a Estados Unidos, se han conseguido instalar o están en el proceso de instalarse de manera legal y envían una cantidad importante de dinero, las famosas remesas. Hemos de pensar de qué porcentaje de la población guatemalteca estamos hablando. Pues calculemos que Guatemala debe rondar en la actualidad cerca de 17 millones de habitantes, de los cuales 1 millón largo viven en Estados Unidos. Entonces, claro, estamos hablando de un porcentaje elevadísimo de la población. Lo mismo sucede con Honduras o con El Salvador. Sí, también en Nicaragua. Es algo que necesitamos entender el nivel al que se llega, ¿de acuerdo? Porque sería como si tomáramos la población española y dijéramos, oye, mira, de los 46 millones de españoles que tenemos, resulta que tenemos 3 millones viviendo en Estados Unidos que envían dinero. Claro, sería toda una industria creadora de fondos económicos para el país. Entonces, en el momento que entendamos que no es una cuestión coyuntural de porque está el presidente A o el presidente B, vamos a aprovecharnos, o porque en México está tal gobierno que facilita o impide el paso de los mojados, es por lo que resolviendo ese problema coyuntural vamos a desmontar la situación de los mojados, o no, es una cuestión verdaderamente estructural. O sea, bueno, tengo un dato que lo dice todo el año pasado. Las remesas en dólares que los emigrantes guatemaltecos remitieron a su país fueron 18.000 millones de dólares. Sí, es la primera industria, o sea, el primer... Yo creo que no tengo el otro dato, no lo tengo, debería haberlo buscado, pero no sé cuánto el año pasado ingresó Guatemala por venta de azúcar. O por venta de café, mucho menos. O de café. Entonces, o de bananas. No, la primera industria del país, la primera industria en el Triángulo Norte de Centroamérica es la exportación de mano de obra mojada a Estados Unidos. Entonces, claro, podemos pensar, de acuerdo, hay una serie de países que tienen un problema de un exceso de población que por las circunstancias de sus países no son capaces de absorber dentro de su mercado laboral y por tanto lo exportan a Estados Unidos. Pero es que la otra parte son los Estados Unidos que tienen necesidad de recibir a ese mercado laboral. Porque en el caso de los mojados a Estados Unidos, y aquí hay una pequeña diferencia con lo que nos puede ocurrir en Europa, con los que nos están llegando sobre todo desde África, es que en Estados Unidos prácticamente no existe ningún tipo de política asistencial hacia los emigrantes, que sí se puede dar en el caso de Europa, más allá de que esa política asistencial sea para un porcentaje minoritario. En Estados Unidos no lo hay, lo que significa que todo el que va porque considera que va a tener una oportunidad laboral para quedarse en Estados Unidos. Y si siguen yendo es porque esa oportunidad existe. Es decir, Estados Unidos, más allá de todas las restricciones que los políticos puedan poner,
necesita esa cantidad de mano de obra que llega por decenas de miles cada año, y por eso es por lo que siguen existiendo el problema de los mojados. Esto me lo comentabas, lo de que en Europa, una parte de los inmigrantes, si saben apañárselas, pueden llegar a vivir del estado de bienestar, es decir, del asistencialismo. Y que vemos, por ejemplo, organizaciones como Open Arms en el Mediterráneo que se encargan de rescatarles. La diferencia entre Europa y Estados Unidos con el sur es que en Estados Unidos hay una frontera de 3.000 kilómetros terrestre, mientras que Europa y África lo separa el mar Mediterráneo. Por lo tanto, el tipo de migración es algo distinta. Los riesgos en los que incurren esos inmigrantes africanos que salen de Libia pues son mayores en tanto que tienen que atravesar el mar Mediterráneo. Pero es que es muy curioso, porque una de las primeras problemas que tenemos en Europa es que una vez que la patera llega a las costas de Europa y desembarcan, en principio, claro, si han desembarcado y venido en patera, han tenido que venir de Marruecos, de Argelia o de Libia. Y podríamos reembarcarles y decir, pues ahora, te vuelves a Marruecos, pero sí, es que yo no soy marroquí, yo soy senegalés o soy de Gambia, entonces no me puedes devolver al país que no soy yo. Eso en Estados Unidos no existe. Si te has cruzado el Río Grande, te devuelven al anterior. Me da igual que seas de Nicaragua, de Colombia o de Chile, te vuelves a México y ahí te buscas la vida en México. No, pero es que los mexicanos me van a maltratar. Ese es tu problema, no es mi problema, que es algo que en Europa no hacemos. O sea, claro, no nos podemos permitir los europeos que nos desembarquen 200 tipos de Costa de Marfil y los devolvamos a Marruecos a sabienda que los marroquíes van a aporrear. En Estados Unidos eso les da igual. Si los tengo que devolver y los mexicanos aporrean, es un problema del mojado. Hasta el mes de mayo de este año imperó en Estados Unidos, bueno, esto se aprobó en 2020, han sido pues 3 años tranquilamente, un mecanismo legal llamado Título 42, que ha sido muy polémico, que se aprobó en tiempos de Trump, pero no porque Trump fuese Trump, sino por la pandemia, que se utilizó un poco como excusa. Vamos a poder sellar mejor la frontera utilizando el subterfugio de la emergencia sanitaria. Y era todo el que entrase, no estaban incluidos los menores, pero todo el que entrase, si lo atrapaban, lo devolvían en caliente. Algo que, por cierto, muchos están pidiendo, tanto en Estados Unidos como en Europa. Pero, las deportaciones en caliente, vamos. Sí, pero incluso, recuérdate que hubo hasta un proceso previo, el famoso acuerdo de cooperación de asilo que generaba países. Eso es previo a la pandemia. Sí, países seguros, que la idea era, que esto sí que fue una iniciativa del gobierno de Trump, si tú mojado ilegal que llegas aquí, de donde sea, vengo de Chile o vengo de Brasil, te podemos enviar a un país seguro en tanto en cuanto estemos tramitándote el permiso para que vengas aquí. Entonces, lo que hace Trump es proponerle que los países seguros sean los del Triángulo Norte, Guatemala, Honduras, El Salvador, de modo que yo tomo al mojado peruano, a cruzar el Río Grande, te detengo y en lo que te tramito el permiso, en lugar de quedarte aquí en algún lugar que tenemos en Texas, te voy a mandar a Guatemala y cuando ya tengas todos los permisos resueltos, ya puedes entrar de forma legal a Estados Unidos. Fue un fracaso. De los 3 países, solo Guatemala firmó el convenio y recibió la increíble cantidad de 700 personas. O sea, lo cual tiene perfecta lógica, si lo pensamos. Sí, porque al final lo que estaba buscando es quitarse el problema de tenerlos a estos mojados. Guatemala, lo recordamos, por si alguien no lo sabe, no es fronterizo con Estados Unidos. Eso es. Está a miles de kilómetros de Estados Unidos. Tiene todo México. Tienes que cruzar el México entero. Que es un país larguísimo. Eso es, gigantesco. Tienes que cruzarlo de sur a norte para llegar hasta Estados Unidos. Bien, entonces, todas las medidas que se vayan a tomar van a ir terminando igual. Esta, por ejemplo, la nueva política del palo en la zanahoria, porque el título 42 quedó eliminado en mayo, va un poco en la misma vía. Sin hilar tan fino, pero la idea de tú quédate en tu país si lo tramitas desde allí. Es que si lo hubiera podido tramitar desde allí, no habría venido a la buena de Dios, atravesando México, exponiéndome a un sinfín de peligros. Sí, porque de nuevo, primer elemento a retener, hace falta esa mano de obra. Por tanto, hay una demanda de esa mano de obra mojada y mientras exista esa demanda, pues va a haber gente que se va a arriesgar a llegar. Segundo, existen los mecanismos para llegar. Porque claro, uno piensa, bueno, ¿y cómo hace un mojado para llegar desde cualquier lugar del mundo hasta Estados Unidos? Eso te quería preguntar. Tú has conocido y has tenido relación cercana con mojados o con futuros mojados, mejor dicho. Sí, por ejemplo, lo contabas hace años, ¿no? ¿Te acuerdas de fulanito ahí en Guatemala? Sí, pues se fue a Estados Unidos. Sí, yo en mi caso personal, cuando yo trabajaba en Antigua Guatemala, que trabajaba en una casa histórica, el personal de seguridad de esta casa histórica, los vigilantes de la casa, varios de ellos habían sido mojados teniendo toda la panoplia de posibilidades.
desde el mojado que había llegado, le habían pillado y le habían devuelto, hasta el mojado que llegó y se quedó y nos escribió desde Estados Unidos diciendo ya estoy aquí, y un año después nos volvió a escribir para decirnos mi familia ya incluso está conmigo, hasta el mojado que quiso ir pero le engañaron por el camino y ni siquiera llegó a poner un pie fuera de Guatemala. Entonces he conocido todas las posibilidades. Lo curioso es que el sistema no es especialmente complejo. De nuevo, tienes que conseguir llegar hasta Guatemala, o tienes que conseguir llegar al menos hasta Honduras y El Salvador. Y digo conseguir llegar porque en muchos casos los mojados son de Centroamérica, guatemaltecos, hondureños o salvadoreños, o como dirían ellos, chapines, catrachos y guanacos, bien, o pueden venir del resto de Hispanoamérica o pueden venir de Allende. O sea, son gentes que pueden venir desde las antiguas repúblicas soviéticas de Asia, desde la India. La clave está en llegar a Centroamérica y, de momento, el principal punto de recepción está siendo Nicaragua. Nicaragua está siendo el lugar donde vienen a desembarcar muchas de estas gentes que vienen de Allende de América. Tú tienes que cruzar Centroamérica, que no es especialmente complicado cruzar Centroamérica. Los controles de migración, los controles aduaneros son bastante más relajados que lo que ocurre en México. Y luego ya tienes que hacer el paso de México, que es la parte complicada. Bien, en el caso de los que yo conocí personalmente, ¿cómo lo hacían? Pues es que había un horario. O sea, había un horario en una determinada ciudad donde tú llegabas a esa hora y a partir de ahí te montabas en un autobús y empezabas a hacer una serie de pagos para ir consumiendo las diferentes etapas. El atravesar México había que hacerlo de noche, porque era el momento en el que la policía o los aduaneros iban a mirar a otro lado, ¿vale? Y a partir de ahí podías tardar 2 días o podías tardar 15 días en llegar hasta la frontera, dependía de cómo fueras pasando los diferentes controles que los mexicanos van a colocar y en los que vas a tener que ir pagando sucesivas mordidas para que te dejen avanzar. Claro, es muy curioso porque son mordidas grupales, o sea, tú vas en tu autobús y todos los de ese autobús, bueno, pues aquí nos toca pagar a cada uno 100, pues en la siguiente paga nos toca pagar a cada uno 200. Hay veces que se pone borrico el policía mexicano y entonces es un tipo íntegro, no te deja pasar y te pasas 3 noches durmiendo en mitad de un bosque hasta que sabes que cambian el turno y llega el policía que sí se va a dejar corromper. Y progresivamente vas avanzando a través de México hasta que llegas a la frontera de Estados Unidos, donde de nuevo ya tienes a los coyotes que están especializados en hacerte cruzar la frontera. Pues ahora sí podemos, ahora no podemos, ahora el policía tejano sí va a mirar para otro lado, ahora no va a poder, ahora vamos a colarnos por aquí. Pero era muy curioso porque en el caso de Óscar, que es de los que consiguió llegar y le devolvieron, le atraparon allí, o sea, no en el viaje me contó aquello, me duró 3 semanas, viajábamos por la noche, nos escondían, nos decían cuando vas cruzando ya has pasado la frontera con Estados Unidos y tienes que andar correteando por el desierto, pues te paras, te quedas unas horas, sigues avanzando, y ahí la atraparon cuando ya la habían contratado una empresa agrícola para la que trabajaba, pues apareció la migración, los detuvo a todos y los devolvió. Vamos a poner un caso. Un guatemalteco, un chapín, que es de Huehuetenango, en homenaje al café que nos acabamos de tomar, que es de Huehuetenango, uno de los mejores cafés del mundo, y que me regaló Rosy, una contraescucha, que me lo trajo al viaje de Jerusalén. Ajá. Y es tan bueno que lo estoy administrando, con mucho cuidado. Pero es que el café de Huehue es excepcional. Yo nada más se lo doy a Alberto Garín. Al resto de visitas no se lo doy porque sé que no van a saber valorarlo. Es una cosa fuera de lo común. Bien, pues vamos por caso que ¿cómo son los de Huehuetenango? Huehuetecos, ¿no? Huehuetecos. Un huehueteco quiere emigrar a Estados Unidos porque tiene ahí un primo o su hermano que está trabajando en Texas o en Arizona o en cualquier sitio donde poned vosotros el estado, y ya ha tomado la decisión, ha dejado su trabajo en Guatemala y ¿cómo se pone en marcha? ¿Cómo atraviesa la frontera con México? Porque un guatemalteco de natural necesita un visado para cruzar a México, para cruzar por el río Suchiate, ese río que baja del altiplano y que separa México y Guatemala a la altura de Chiapas, para pasar a Ciudad Hidalgo, vamos. ¿Cómo hace? Llegar hasta la frontera no tendrá ningún problema, está dentro de su propio país y no le puede nadie impedir viajar, pero llega a la ciudad de Tecunumán, que es la última de Guatemala antes de entrar en México. ¿Cómo cruza esa frontera? Bueno, en el caso de un huehueteco hasta lo tendría más fácil. Quizás has tomado el ejemplo del que lo tiene más sencillo de todos los hispanoamericanos, porque en el caso de un huehueteco va a cruzar por la Mesilla. Y lo que ocurre es que tienen derecho a cruzar la frontera por ser departamento fronterizo con México. Y tiene derecho... Vale, porque está en el interior, está en el altiplano. Tiene derecho, pero esto es muy jugoso porque tiene derecho a ingresar hasta determinada cantidad de kilómetros dentro de México. En este caso está Comitán. Bueno, pues vamos a cambiar. No, pero espera. Vamos a cambiar de departamento, uno de San Marcos. No, pero eso significa que si yo quiero cruzar, o sea, quiero evitarme la primera barrera, es tan fácil como conseguirme una cédula de identidad de Huehuetenango y que de esa manera ya los primeros 50 kilómetros los tengo libres. O sea, que con el ejemplo que has tomado es muy interesante porque es el primer paso en el que puedes llegar. Vas a una municipalidad del departamento de Huehuetenango, al secretario de la municipalidad le pagas 10 euros, te dan una cédula de Huehuetenango y ya puedes cruzar los primeros 50 kilómetros, ya te has librado. Ya estás en México. Ya está la primera barrera, ya te la has pasado. Pero claro, México no es, no lo sé, Austria o...
Suiza, No, es Bélgica, es bastante un grande. país que debe tener de norte a sur 3 o 4 mil kilómetros, qué sé yo, si vas por la costa del Pacífico. Entonces, ¿Y cómo atraviesas un país tan largo? entonces, de nuevo, el modelo es, o bien haces un pago total de lo que te va a costar cruzar México, que pueden ser varios miles de dólares, y entonces los coyotes que te llevan van a ir repartiendo la mordida, pero no tienes que llevarlo tú, sino ya el coyote se encarga de ir repartiendo la mordida en base a la cantidad que tú has pagado previamente, o bien te la juegas y vas pagando a medida que vas avanzando. Entonces tienes los dos formatos. Claro, en el segundo formato te puede salir un poquito más económico, pero también te puede salir mal, porque a lo mejor no tienes la capacidad de negociar con los diferentes mexicanos que van a irte cobrando la mordida. Entonces, en esas dos posibilidades, lo que tienes que hacer es avanzar, avanzar, avanzar hasta llegar a la frontera pagando esas mordidas. De hecho, recordarás que hace unos años, 2018, 19, justo antes de la pandemia, hubo las famosas caravanas, que se juntaban, salían de Honduras, llenas de hondureños, se sumaban guatemaltecos, se sumaban salvadoreños y se dirigían hacia México, que el gobierno mexicano quedó completamente sobrepasado. Sí, porque claro, se les dirigían cientos de personas o miles de personas. Claro, miles de personas que querían cruzar, que entraban en el país y querían cruzarlo. Claro, en el autobús que te decía antes, que es a las 7 de la tarde de Coatepeque, pues te van a ir 50 personas. Entonces, claro, es fácil para la policía mexicana controlar 50 si no paga lo que tenga que pagar la policía o quien sea. O sea, esto no solamente depende de la policía mexicana, hay todo tipo de gentes alternativos armados durante el tránsito por México que te van a ir pidiendo el dinero. Claro, cuando en lugar de ese 50 en un autobús te llegan 5.000 tipos, pues a partir de ahí, claro, ¿cuál es la única posibilidad que tienes? O colocas al ejército y lo sacas a tiros, o dices, pues chico, vamos a dejarlos pasar y cuando lleguen a la frontera de Estados Unidos que resuelvan los gringos. De hecho, acababa de llegar López Obrador al poder y intentó capitalizarlo aquello de las caravanas. Recibió algunos representantes en Ciudad de México, recuerdo. Sí, porque pensó que era una herramienta que podía utilizar para incordiar a Estados Unidos, pero es muy curiosa cómo cambia de actitud inmediatamente López Obrador después de la primera caravana. Claro, lo llamaron al orden de Estados Unidos y dijo, a ver, vamos a explicarte cómo funciona esto. O sea, una cosa es que yo haga la vista gorda de que tú estés dejando pasar a la gente y otra es que me lo hagas público y notorio. Entonces, no funciona así. Y recuerda que este López Obrador, que ha sido tan reivindicativo con miles de cosas, cómo se plegó a la voluntad de Trump sin ningún problema, precisamente por esa cuestión de los Bueno, mojados. es que López Obrador, ya sabes, todo lo valiente que ha sido con los españoles y el rey de España, que no les ha hecho nada, es cobarde con los estadounidenses. Sí, porque con el rey de España es una cosa simbólica que le trae sin cuidado, mientras que con los gringos tiene que llevarse bien. Bien, una vez han atravesado México, ya digo, me he echado un vistazo al mapa, México es un país realmente inmenso. Si sois americanos todavía os parecerá normal, entre comillas, si sois, qué sé yo, peruanos o argentinos o colombianos, pero para un europeo es una cosa fuera de lo común. Estamos hablando de que son algo así, casi 2 millones de kilómetros cuadrados y sobre todo muy alargado. Llega a otra frontera que también tiene 3.000 kilómetros. Porque claro, la frontera de México con Estados Unidos no es la de Francia con España. Son 400 kilómetros, buena parte de los cuales están en montañas y hay unos pocos pasos fronterizos. En este caso, estaríamos hablando de una frontera que pues ocupa ¿cuántos estados? Empieza en California, Arizona, Nuevo México y Texas. Texas es un estado que per se es más grande que España, ya de superficie. Una parte es el río, aproximadamente la mitad, el Río Grande, que no es el Danubio precisamente, y la otra parte atraviesa, esta línea recta en su práctica totalidad y atraviesa el desierto. Que a la larga ese sitio por el que termina por resultar más fácil para colarse por el desierto, porque al menos en el Río Grande tienes que meterte al río. Y está más despoblado también. Eso es, mientras que la zona del desierto también es la más arriesgada para los mojados, porque hay muchos de ellos que mueren cruzando ese desierto. Entonces, ¿cómo puedes controlar esa frontera? Pues como tú dices, es terriblemente gigantesca. Tendrías que colocar un ejército en esa frontera, pero es que ni siquiera estás libre. Sería, Alberto, como cuando hablaba, ¿te acuerdas, Donald Trump del muro, del famoso muro que iba a construir, que decía, es como hacer un muro de Madrid a Moscú, sí, que es la distancia que hay. Pero es que incluso aunque hagas el muro, siempre corres el riesgo de que construyas un túnel por debajo del muro y al otro lado haya alguien que cobre para que tú pases por el túnel. Es que, de nuevo, el problema no es poner una barrera para evitar que los mojados lleguen. El problema está en que vienen de países en unas situaciones económicas que les obliga a emigrar y llegan a un país que necesita esa mano de obra. Entonces, de nuevo, es una cuestión estructural, no es una mera cuestión coyuntural. Voy más lejos. Llegan a un país que necesita esa mano de obra porque todo el que llega se coloca, encuentra trabajo sin demasiados problemas, un trabajo evidentemente mucho mejor pagado que el que podría a igualdad de trabajo, es decir, alguien que esté vendiendo tacos en Ciudad de Guatemala va a ganar muchísimo más vendiendo tacos en San Antonio, Texas. Pero podemos ir todavía más lejos.
alguien que venda tacos en Ciudad de Guatemala, su hijo venderá tacos y su nieto venderá tacos. La posibilidad de que dejes de vender tacos para convertirte en el empresario de la restauración en Guatemala es pequeña. Mira que en Estados Unidos, si trabajas mucho, hoy vendes tacos, mañana tienes 3 carritos de tacos y dentro de 20 años tienes una cadena de restaurantes. Y que una vez estás establecido, una vez has entrado, tienes trabajo, tienes número de la Seguridad Social, las cosas se suavizan bastante. Pues bueno, aquí es muy curioso porque yo sí conocí ese mundo de la Seguridad Social jugosísimo cuando vivía en California. Hay números de seguridad social falsos, porque de repente tienes a alguien que te quiere contratar y que por alguna razón sabe que eres un mojado, pero a pesar de todo quiere parecer legal y entonces te pide un número de seguridad social y terminas por dar un número de seguridad social falso, ¿vale? O sea, no está reconocido. Si pasados 10 años, o sea, y a partir de ese número social, a partir de ese número de seguridad social falso, se te retiene la parte fiscal que está asociada a tu número de seguridad social. Si pasados 10 años consigues legalizarte, te pueden normalizar esos pagos que hiciste con tu número de seguridad social falso. Es una cosa donde han legalizado un número de seguridad social falso. O sea, te dan pasa a ser auténtico. No te pasa a ser auténtico. Te cambian el número de seguridad social, pero los pagos que se hicieron sobre el número previo te los regularizan. Entonces, yo siempre tengo una anécdota muy curiosa. En un momento de mi juventud, cuando yo vivía en la Bahía de San Francisco, en Oakland, trabajé de lavaplatos en un restaurante italiano. Vale. Cuando yo cerraba el restaurante, porque como era el último, era el que tenía que trapear el restaurante y demás, yo me marchaba a medianoche y tomaba un autobús para volver a mi casa en Fruitvale, en el propio Oakland. Yo agarraba un autobús desde Albany, donde estaba el restaurante, hasta el centro de Oakland hasta Fruitvale. En ese autobús solo había mojados. Solo había mojados. O sea, a medianoche, en los autobuses que cruzaban la bahía, lo único que habían eran un montón de hispanoamericanos que habían estado trabajando en restaurantes y se podían marchar a sus casas. De modo que si la migración hubiera querido, era tan fácil como ir a detener los autobuses que llegaban, porque además eran varias líneas que llegaban al downtown de Oakland para distribuir a los diferentes barrios y ya está. Pero voy más lejos. Tú bajabas del autobús y te ibas a hacer el transbordo al siguiente autobús y en esa noche te ibas a encontrar a un montón de afroamericanos que andaban mercadeando drogas a los blanquitos que venían de Berkeley y de San Francisco. Ellos sabían que los que bajábamos los autobuses éramos un grupo de mojados, no te miraban. Te ignoraban, o sea, saben perfectamente. Tú no eras un mojado, saben perfectamente. Tú habías entrado legalmente. Yo había entrado legalmente, sí. Pero saben perfectamente quiénes son los que están pasando por allí. No te agreden, no se meten contigo, no te van a atracar diciendo no, pero ellos son de un grupo aparte. O sea, ellos son los que nos hacen que esto funcione. Entonces yo puedo estar aquí esperando, ya digo, al blanquito de Berkeley que venga a comprarme la marihuana. Entonces es curioso porque no es algo que uno diga, no, es una cosa oculta, te mueves en un sitio. No. De acuerdo que es por la noche, pues cuando cierras el restaurante. Pero si la migración quisiera, solo tiene que irse al downtown de Oakland a medianoche y va a detener a cientos de mojados. ¿Por qué no lo hacen? Porque al día siguiente los restaurantes no funcionarían. Sí, tendrían buena parte de la economía del país. Sí, se habrían quedado sin el que les prepara las ensaladas, el que les prepara la pizza, el que les trapea el restaurante. Están en todas partes, no solo en la restauración. Habría problemas con la cosecha. Habría problemas con la albañilería, habría problemas con la limpieza, habría problemas con el mantenimiento de las casas, habría problemas de jardinería, habría problemas de todo. Bien, tenemos entonces un país de acogida que los necesita, pero luego el país de emisión, en el caso de Guatemala, me vale cualquiera de ellos, El Salvador, el que escojamos. Bien, en este caso tampoco quieren retenerlos. No tienen miedo de que se les vaya gente, al contrario, incluso la empujan. Es una espita que permite eliminar tensiones sociales dentro del país. Si yo, toda esta gente que me emigra del Triángulo Norte, los tuviera permanentemente en mi país, pues podrían provocar una revolución porque no tienen salidas laborales. Mientras yo los esté dejando que vayan saliendo, es fantástico. O sea, vendría a ser un poco el modelo que en España se vive durante el franquismo cuando está la gran emigración a Europa, a Francia, a Alemania. Claro, eso reduce la tensión social de forma notable, porque los jóvenes que pueden hacer la revolución son los que están marchando a Alemania o a Francia. Entonces, perfecto. Lo único que en España duró unos años. En este caso parece que se ha cronificado. Sí. Es decir, hay mucho mojado que es hijo de mojado. Sí, se ha cronificado. O sea, no hay mojados hijos de mojados. Bueno, porque el que lo haya conseguido, evidentemente, ya no es un mojado. Pero alguien que hoy emigra, que sale de Honduras, es posible que su padre también lo hiciese. Lo intentase, por lo menos. Que lo intentase, haya ido mal, haya tenido que regresar. Hace 20 o 25 años, sí. Lo tenga. Por eso digo que no es una cuestión coyuntural, es una cuestión estructural donde existen las dos partes. La necesidad de esa mano de obra en Estados Unidos y la incapacidad de los países emisores de mejorar su situación económica para que no sea atractivo marcharse a Estados Unidos. Porque claro, ¿cuántos españoles van a ir de mojados a Estados Unidos?
pues alguno habrá. Siempre habrá algún exótico que se vaya mojado a Estados Unidos. Bueno, habría que mojarse mucho para ir desde aquí a Estados Unidos. Sí, pero me refiero hasta el Océano Atlántico. Pero quiero decir, para quererte ir a vivir de manera ilegal a Estados Unidos y trabajar durante 10 años hasta conseguir tus papeles, pues hay pocos, porque a pesar de todo hay mecanismos para desarrollar tu trayectoria laboral en España en unas condiciones muy similares a las que puedes tener en Estados Unidos, o incluso para que te puedas ir a Estados Unidos en condiciones que no son las de los mojados, que de nuevo ya no solamente vienen de México, porque ya lo de México es casi anecdótico, sí, ni siquiera es testimonial, de hecho, sí, la inmigración mexicana a Estados Unidos, al lado de la que llega a otras partes. Que de nuevo, en el caso de México es muy curioso, porque igual que los de Huehuetenango pueden cruzar la frontera hasta determinados territorios de México, lo mismo ocurre en México. O sea, los mexicanos que están en la frontera pueden cruzar hasta ciertos puntos en Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, el tránsito a San Diego, en California, que es parte de Estados Unidos, desde las ciudades al sur de la frontera es habitual. O sea, tienen derecho a pasar a San Diego, aunque no tengan derecho para ir más allá. O sea, la frontera no es una línea como lo que vemos en los mapas. Es un territorio amplio donde vas teniendo diferentes gradaciones de hasta dónde puedes llegar y dónde no. Políticamente aquí tenemos un caso de manual de double speak, de doble hablar. Por un lado tenemos a los líderes políticos, tanto de Estados Unidos como de estos países emisores, doliéndose por la inmigración. O los de Guatemala, ¿no? Es una pena que se vaya la gente, lo pasan mal, a lo más que piden tratadles bien una vez están allí, pero no podemos evitarlo. Y los del otro lado debatiendo todo el día con qué hay que hacer en la frontera para impedirlo, a pesar de que saben que necesitan esa mano de obra. Bueno, pero es que es una forma muy fácil de establecer un chivo expiatorio que es rápidamente reconocible. Entonces, claro, es muy fácil cuando estás en California o estás en Texas o Nuevo México distinguir quién es ese grupo de foráneos que andan por allí, porque son más bajitos, son más regordetes, son más morenos, no hablan en inglés. Entonces, claro, si en un momento dado tengo un momento de crisis coyuntural, es muy fácil acusar a un grupo. No es que hay un grupo que nos está quitando los puestos de trabajo o que nos está quitando los recursos sociales, porque, ya digo, se les distingue fácilmente. O sea, es muy fácil, claro, siempre habrá un mexicano alto, rubio de ojos azules, pero hay muchos que no son así, entonces son fácilmente reconocibles y por tanto es muy fácil crear ese grupo al que he decidido que quiero marginar. En el caso de Trump les llevó a llamar violadores y criminales a los mexicanos, recuérdalo. Sí. Es decir, focalizaba la criminalidad en ellos. Sí, pero claro, aquí se añade otro agravante en la relación entre Estados Unidos y México, y no de los mojados en general, que como digo, los mexicanos cada vez son menos, y es que México ha tenido mala suerte de haber sido el punching ball en el que los Estados Unidos pueden golpear. Entonces, en las películas el mexicano siempre es el malo, cuando el gringo malvado quiere escapar, cruza la frontera, se mete en México y ya no le pueden atrapar. Entonces, claro, aquí existe un problema, es algo que tú y yo hemos hablado a menudo, porque tenemos la sensación de que una vez que cruzas el Río Grande pasas de un primer mundo brillante y luminoso al tercer mundo más profundo, y no es cierto. México no es el tercer mundo. Bien, México es un país en vías de desarrollo y muy desarrollado. O sea, México es un país con un nivel cultural, con unos niveles educativos, con una capacidad económica notabilísima. O sea, no es el Triángulo Norte de Centroamérica para nada. O sea, si hay un salto brutal en las capacidades económicas, sociales, políticas, no es en el Río Grande entre Estados Unidos y México, es en el Suchiate entre México y Guatemala. Ahí sí que ves una diferencia abrumadora entre un país que tiene un nivel de desarrollo notable como México y un país que no lo tiene como Guatemala. Pero claro, Estados Unidos ha decidido convertir a México en un monigote de lo que realmente es. Hay una poderosísima industria cinematográfica que utiliza México permanentemente para darnos esa imagen, y entonces nos creemos que todos son Cantinflas y que todos llevan sombreros de charro. Bueno, que son directamente violentos. Además, ten en cuenta que ambos flagelos van de la mano. De esto hablarán los historiadores del futuro. Uno es el de la droga, el tráfico de droga, y otro es el tráfico de personas. Sí, pero es curioso porque el tráfico de drogas responde a la misma razón que el tráfico de personas. Si la droga llega a Estados Unidos es porque hay un mercado estadounidense que consume una cantidad notable de drogas. Entonces, ante una demanda permanente, pues hay gente que está dispuesto sí, aquello que satisfacerla. Recuerdo que lo leí, no sé si fue en un libro hace unos años cuando vivía yo en Guatemala, ¿no? Que decía, Colombia pone la cocaína, Estados Unidos pone al cocainómano y Centroamérica pone los muertos. Por ejemplo, eso es. O sea, no se vende droga en Estados Unidos porque los mexicanos o centroamericanos quieran vender la droga en Estados Unidos y hacen todo lo posible para engañar a los gringos. Se vende droga porque los gringos quieren consumirla. Y en este caso tenemos la misma historia.
por un lado hay voluntad clara de que haya gente que se vaya porque va a generar remesas inmediatamente. ¿Cuántas veces hemos hablado tú y yo del factor de las remesas, sobre todo en la economía rural de Guatemala? Yo recuerdo cuando yo llegué allí que me lo decías, entrábamos en un pueblito, me decías, eso es de esta señora de aquí que tiene esta casa, tiene un mojado, tiene un hijo allí. Digo, ¿cómo lo sabes? No hay más que ver. La casa se ha hecho un piso nuevo y va lleno de mármoles y tal. Y los famosos cristales transparentes azules, que es maravilloso. O sea, incluso podríamos hacer una historia de la arquitectura de las remesas con diferentes etapas en las cuales pues partes del modelo inicial del balaustre a llegar a la segunda etapa de los cristales tintados azules, a llegar a la tercera etapa donde ya pones todo tipo de instalaciones electrónicas. No, se podría hacer una historia de arquitectura preciosa. Hay algunas, la arquitectura de muchas ciudades. Yo recuerdo Chimaltenango, por ejemplo. Pero, que es un auténtico museo kitsch, de arquitectura kitsch. Pero voy más lejos. Improvisada. Sí, como ya es una cuestión estructural y llevan décadas con este sistema, en muchos casos, cuando ya hemos pasado la fase de la casa, como tocaba decir, kitsch, entramos a la fase de el vehículo de alta gama. Y entonces te vas a ir a lo más profundo de Guatemala y en mitad de un sitio... Te vas a encontrar un Lexus, ¿no? Sí, donde todos son maizales y caminos de terracería. O sea, yo tengo una experiencia maravillosa estando en el occidente de Guatemala, queriendo salir porque habían cortado la carretera, habían las manifestaciones. Entonces, yo por aquella época tenía un Land Rover que se metía por los caminos de terracería. Entonces yo fui avanzando entre maizales y de repente llegué a un sitio donde de la nada me apareció una calle con 4 carriles, 2 para cada sentido, 3 edificios, y la calle tenía 100 metros, y a los 100 metros volví a entrar en los maizales. Claro, era un mojado que habían mandado un montón de dinero y ya habían pasado la fase de tengo una casa kitsch gigantesca con los cristales tintados y esos balaustres clásicos, ya he comprado el vehículo de alta gama y ahora encima voy a asfaltar la calle que pasa frente a mi casa en un tramo de 100 metros. Esto viene a decirnos algo que yo sospechaba desde que empecé a estudiar este tema hace ya unos años, y es que no tiene solución, o mejor dicho, que lo terminará solucionando el tiempo y no depende de que pongas más policía en la frontera o que pongas, como decía en la introducción, boyas marinas en el Río Grande, ancladas con un peso de cemento al fondo. No, porque la solución... O sea, si los países como el de Trump. Sí, si los países hispanoamericanos lograran llegar a un nivel de desarrollo que su población no quisiera emigrar a Estados Unidos, pues entonces llegarían otros, que es lo que ya está ocurriendo. Al final sí que empieza a haber un nivel de desarrollo en los países hispanoamericanos que hacen que la cantidad de mojados que van acudiendo cada vez son menos, sobre todo porque como hay tantos que están enviando remesas, los propios países americanos aprovechan las remesas para irse desarrollando. Y eso provoca que ahora tenemos nuevos mojados, que creo que los has citado en la introducción, que pueden venir ya desde Asia, tomando, como decía yo antes, como punto de aterrizaje, sobre todo Nicaragua, y a partir de ahí retoman la ruta que siguieron los centroamericanos antes. Claro, pero la ruta no cambia. No, la ruta es la misma, los sistemas... Por Canadá no pueden entrar, no. Luego entran por México. Eso es. Llegan a Nicaragua, atraviesan Honduras, Guatemala, se meten en México, lo cruzan. Piensa que en sí la ruta es un negocio. Sí, autosostenido. Por supuesto que es un negocio. Te da de comer a mucha gente. Pero es lo mismo que en el tráfico de droga. O sea, el hecho de tener que llevar la droga desde Sudamérica hasta Estados Unidos, pasando por Centroamérica y México, hace que Centroamérica y México tengan esa curiosa ventaja geográfica, es el lugar por el que tienen que pasar y por tanto donde queda beneficio. Pero el hecho es que si te fijas en la actualidad política estadounidense, y yo la sigo a diario, el tema migratorio es un día sí y al otro también. De nuevo, y a menudo 3 veces al día. De nuevo, porque son muy visibles. O sea, no es, claro, es que si dijéramos es que es una sociedad que está escondida, no, es algo que es completamente visible. O sea, es estas cosas que te ocurren cuando estás en California, donde de repente pasas un montón de localidades donde el cartel no es se habla español, sino el cartel se habla inglés. O sea, ya sabemos que hablan todos español. O sea, todos los que están aquí o son mojados o son hijos de mojados, ¿vale? Por tanto, lo que hago es decir, oye, como todos somos hispanoparlantes, que sepas que en esta tienda además hablamos inglés. Entonces, cuando tú llegas a un país donde pone un cartel de se habla en inglés, ¿vale? Es un indicativo de, claro, es tal la cantidad de mojados, sobre todo hispanoamericanos, que han llegado, que no lo puedes ocultar. O sea, es que es algo tremendamente visible. O sea que no hay manera. No van a conseguir por más que le pongan empeño. El último plan, por ejemplo, de Biden, irá condenado al fracaso como todos los anteriores y se han ensayado muchísimos. Pues es curioso porque la única forma que tendrían de acabar con la migración sería que Estados Unidos entrara en una crisis económica tal que no fuera atractivo ir a trabajar a Estados Unidos. Ese día, claro, si llega en el día en que acaba el problema de la migración es que Estados Unidos tiene un problema serio, porque habrían caído en esa crisis que haría que los mojados no quisieran ir. Bueno, eso se vio, por ejemplo, en el año 2009, que cayeron a plomo las remesas y muchos volvieron.
Sí, o sea, porque habían perdido su empleo en California o en Arizona y volvieron. Pues, bueno, aquí ya no tengo donde... piensa que allí los colchones son muy pequeños en comparación con Europa. Pero vamos más lejos. Pensemos cuando Trump llega al poder y de repente parece que va a seguir una política hiperagresiva contra los mojados. Y el primer año de Trump las remesas crecen de manera... Bueno, son históricas. De manera brutal, Bueno, porque la gente dice, bueno, como van a echar, pues antes de marcharme trabajo más que nunca y mando más dinero que Pero nunca. han crecido, de hecho las propias remesas de Guatemala se han multiplicado por 3. Sí, porque a partir y eso de ahí... con Trump de por medio. Sí, a partir de ahí Trump no hizo nada de esas medidas que parecían que iban a ser absolutas porque no se puede. O sea, tú no puedes sacar a los millones de mojados que hacen que el país funcione. Luego es algo meramente declarativo. Es, digamos, una polémica fabricada, que los republicanos aprovechan, los demócratas se defienden, hay mociones continuamente en el Congreso, esto baja a los estados fronterizos, pero hay pequeños espectáculos, como aquel, creo que fue el gobernador de Texas, que envió unos cuantos inmigrantes a Nueva York en autobuses, ¿no? Para que viesen cuál era el problema. Pero al final no tiene solución. Que es curioso porque... Solución que se pueda aplicar, evidentemente solución tendrá porque todo los termina solucionando el tiempo, pero que no tiene una solución que pueda aplicarse y surtir efecto. No, porque es curioso enviar mojados a Nueva York cuando es una de las ciudades que tiene una cantidad notabilísima de mojados. O sea, es muy simpático todo el debate de lenguas identitarias que tenemos en Europa, de si tenemos que hablar etrusco antiguo, y resulta que en Nueva York es muy fácil que en cualquier institución oficial, comenzando por el aeropuerto, esté todo en inglés y en español. ¿Y por qué está en español? Porque tiene una cantidad tan elevada de mojados o de hijos de mojados de origen hispanoamericano que inevitablemente han tenido que poner el español. O sea, ya está. Como lo necesitamos, porque tenemos un porcentaje elevadísimo de gentes de habla hispana, pues de habla española, pues hemos puesto el español. Pero vamos, tú estás convencido como yo que el tema seguirá porque sirve a todos. Sí. Es una polémica que sirve a todos. Sí, sirve a todos, pero incluso voy más lejos. Sirve incluso dentro de la propia sociedad construida a partir de mojados. O sea, las segundas generaciones o el mojado que llegó, se estableció y logró salir adelante y que puede atacar al mojado recién llegado. No, porque yo sí vine aquí a trabajar y tú vienes aquí a aprovecharte, porque yo sí fui capaz de construir y tú no. Entonces, claro, a lo mejor, que es lo mismo que te ocurre con los movimientos, por ejemplo, de Frente Nacional en Francia, donde resulta que la mayor parte de los votantes iniciales de Le Pen padre no eran franceses de pura cepa, sino los que habían llegado de Indochina o de Argelia, porque quieren cerrar las puertas a los que vienen detrás. Bueno, eso es un clásico, ¿no? El inmigrante que llega y después dice, bueno, que después de mí ya se cierra la puerta, entonces, que no pase ninguno más. Entonces, ¿por qué tiene tanta importancia esta cuestión de los mojados en sitios como Texas o California? Dirás, porque es donde está la mayoría, sí. Y por tanto, hay muchos que no quieren que el que viene detrás pueda ser más emprendedor que yo, que llegué hace 20 años y me quite el puesto de trabajo. De modo que yo, que he nacido en Tegucigalpa, me vine hace 20 años y hoy quiero evitar que mis colegas hondureños sigan llegando porque... Y me buscaré mil excusas, porque son holgazanes, porque son violadores, porque son ladrones, o sobre todo porque a lo mejor yo estoy mayor y estos jodidos son más emprendedores y me van a quitar el puesto de trabajo. O me van a bajar el sueldo, por ejemplo, en el caso de que siga trabajando. Muy bien, pues con esto vamos a terminar, queridos, porque nos hemos puesto aquí a hablar, Alberto y yo. Hemos hecho un programa un poco noticioso, pero muy interpretativo, que era un poco la idea que tenía cuando se lo he propuesto a Alberto, para hablar sobre este tema que, ya digo, siempre está de actualidad. Da igual cuando lo escojamos. Se podría hacer un programa sobre migración en la frontera entre Estados Unidos y México, pues casi todos los días, porque siempre hay algún lío. He escogido esta vez esto que han hecho, que esto tan ridículo que han hecho en Eagle Pass, entre Eagle Pass y Piedras Negras en Texas, por unas boyas. Podéis buscarlo en la prensa. Ha dado mucho que hablar, ha ido en portada en todos los principales diarios estadounidenses y no necesariamente solo en los de Texas, pero vamos, que es ir poniendo parchecitos, ¿no? Que no tienen ningún sentido y que por supuesto no evitan que crucen la frontera de manera ilegal. La frontera se va a cruzar de manera ilegal siempre porque al otro lado hay un premio que es muy difícil de rechazar. Y el premio sigue en oferta. El día que desaparezca el premio, desaparecerá el fenómeno. Eso es. Y las fronteras, insisto, son mucho más permeables de lo que nosotros creemos. Yo la última vez que estuve en California, estuve dando clases en la New School de Arquitectura de San Diego y tenía curiosidad por acercarme a Tijuana. Y le dije, oye, ¿cómo tengo que hacer para ir a Tijuana? Y me dijeron, muy fácil, tomas el tranvía y te bajas el última parada. Ya está. Ya estoy en Tijuana. Ya estás en Tijuana. Sí. Para que veas. En fin, pues nada, muchas gracias, Alberto Garín.
Gracias a ti por permitirme compartir estas reflexiones sobre los mojados. Espero que os hayan gustado y que, bueno, pues os haya dado, Alberto, una visión fresca, bastante fresca, sobre un problema que está ahí y que Alberto, que amigo de los matices, siempre como yo, no le gusta despachar con el buenimalismo habitual, el maniqueísmo habitual, ya sabéis, los buenos, los malos. Entonces, mediante una medida muy, muy sencilla de aplicar, se resuelve el problema, y si no la quieren aplicar es porque, en fin, hay una especie de conspiración, de conjura mundial para evitar que este problema se resuelva, porque beneficia a unos poquitos que se quieren aprovechar. Muy bien, queridos, pues con esto nos vamos a ir yendo, pero antes de eso vamos a pasar por la Pizarroteca, donde Pizarro nos habla de los problemas inmobiliarios en China. Para quienes vivimos la crisis inmobiliaria alrededor de 2008 y las carísimas chapuzas gubernamentales para frenar lo irrefrenable, entendemos que el gobierno chino está chapuceando el retraso y el lentecimiento de una crisis que ya está en marcha y es imparable, con el éxito previsible. Salir del jardín sin desperfectos sencillamente no va a ocurrir. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy, 20 de septiembre. Mañana es 21 y lamento daros la noticia, la pésima noticia de que se nos acaba el verano, al menos en el hemisferio norte. También os doy la buenísima noticia de que llega la primavera en el hemisferio sur. Así que felicidades a nuestros contraescuchas uruguayos, chilenos y argentinos. Ahora os viene la parte buena del año y para nosotros empieza la mala. Muy bien, pues dicho esto, me despido de todos vosotros. Hasta mañana.